Bien, buenas tardes. Es para mí un placer presentar al interviniente de esta primera sección del segundo día del ciclo sobre la historia revisada. Se trata del doctor Víctor Muñoz Gómez, que es una persona suficientemente preparada y con un largo currículum tanto personal como académico. El doctor Muñoz es profesor del área de Historia Medieval en la Universidad de La Laguna, es doctor por la Universidad de Valladolid y amplió estudios en diversos centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid, en Barcelona, y también ha hecho estancias de preparación tanto en París como en Friburgo, de Suiza, y en Mar del Plata y la UNAM, la Universidad Autónoma de México. Y todo eso, como digo, le ha permitido una amplia preparación. Además, es miembro del Instituto de Estudios Canarios, donde se desarrollan las jornadas. Es también miembro del Instituto de Estudios Medievales y Renacentistas de la Universidad y de la Sociedad Española de Estudios Medievales. Esa larga preparación le ha permitido, diríamos, fortalecer algunas líneas de investigación que tienen que ver con lo que nos va a exponer esta tarde. En primer lugar, los estudios del mundo feudal y señorial de Castilla, las fronteras terrestres de las Extremaduras históricas y ahora, entre nosotros, las fronteras atlánticas. Como digo, con ese bagaje, pues ha escrito diversos libros sobre el tema, especialmente significativa su tesis sobre Fernando el de Antequera. Ha también animado distintos proyectos de colaboración, tanto en nuestro ámbito de estudio del Instituto de Estudios Medievales, acerca de hacer la historia del medievalismo, como en otros proyectos transatlánticos con la colaboración de las universidades tanto mexicanas como argentinas. Como digo, con ese amplio bagaje nos va a hablar de un tema que me parece muy interesante. El tema es relativo al esfuerzo militar. En unas sesiones que están muy bien tituladas como de la revisión histórica, la historia a revisión, sabemos que lo que no revisamos es el acontecer histórico, sino el conocimiento que tenemos sobre el mismo. Desde ese punto de vista, el esfuerzo militar, el honor que se gana por esa vía, la promoción social, que conocemos bien en ámbitos castellanos, pues conviene, diríamos, compararlo con lo que sucede en el mundo ultramarino, primero en Canarias y luego en India. Todos estos procesos de promoción social y de autovaloración van a tener lugar. Así que, como digo, sin más le doy la palabra para que desarrolle el tema de su conferencia. Muchísimas gracias. Bueno, ahora sí. Buenas tardes a todas, a todos. Quiero primero agradecer la elogiosa presentación que ha hecho de mí el profesor Aznar, como director de la sección de Historia del Instituto, ¿no? Y persona con la que pues tengo el privilegio de compartir espacio de trabajo y amistad, y entiendo que desde, al fin y al cabo, desde esa perspectiva se hace esa introducción a todas y todos ustedes a la sesión de hoy, ¿no? Y a la parte que me corresponde desarrollar en ella, ¿no? La presentación que se me pidió con la que contribuyera, bien, tenía que reunir algunos requisitos básicos en torno a esas cuestiones que señalaba el profesor Aznar, ¿no? Sea revisitación de la interpretación histórica alrededor de del espacio
del archipiélago canario y, evidentemente, dentro de las líneas temáticas en las que he podido desarrollar mi especialización en los años que ya desarrollo mi labor académica en la Universidad de La Laguna. Precisamente, el título de la conferencia tiene que ver con una, si quieren, lo que voy a intentar, una síntesis de una de esas líneas de trabajo que llevo desarrollando durante los últimos años y que tiene que ver efectivamente con la problemática del liderazgo militar, del ejercicio y la representación de la guerra de conquista en el espacio ultramarino atlántico, a caballo entre el espacio y el ámbito siguiente de civilización del occidente medieval, ibérico, y el del otro atlántico, y sí, también abierto hacia África y hacia las Américas y a la temprana modernidad, ¿no? En ese espacio intermedio en el que, al fin y al cabo, Canarias, las islas de la Macaronesia, se encuentran situadas en una posición de puente y de intercambio, ¿no? Entre mundos, entre tiempos, y al fin y al cabo, entiendo yo, y otros muchos, en recorridos de ida y vuelta, en la construcción de nuevas sociedades y en el desarrollo de también las imágenes alrededor de las mismas. Voy a intentar justamente hablar sobre algunos textos que son a día de hoy bien conocidos, o cuando menos relativamente bien conocidos, como son aquellos de naturaleza historiográfica, cronística, que tratan sobre la exploración y la conquista de Canarias, producidos dentro de ámbitos castellanos, entre el final del siglo XIV y el inicio del siglo XV y los inicios del siglo XVI, y alrededor de ellos tratar de replantear algunos de los aspectos que efectivamente sí dominamos con cierta seguridad alrededor de qué se entiende por la guerra de conquista, desde qué perspectivas se construye la idea de la guerra para la ocupación, dominación y sometimiento de esos territorios en los confines de la ecúmene, conocida en el mundo medieval, y también de la dominación e integración más o menos pacífica o violenta, ruda o amable, de los pobladores originarios de estos territorios, al cabo de esas poblaciones aborígenas del archipiélago, ¿no? Sobre estos, en cualquier caso, aparte de lo conocido, conviene, ¿por qué no?, introducir algunos aspectos sobre los que nos venimos preguntando y que tienen que ver efectivamente con esas nociones alrededor de la guerra de conquista, de el liderazgo y el esfuerzo militar, las formas de hacer la guerra, pero también, ¿por qué no?, sobre la propia narrativa y las formas de la escritura de la historia que se desarrollan en torno a estos textos, y que, a partir de estos ejemplos y esa temática concreta sobre la que me estoy dedicando el esfuerzo, permite comprender, al fin y al cabo, diferentes dinámicas de continuidad, de ruptura, de innovación y de adaptación tanto sobre esa idea del liderazgo militar, de la guerra de conquista, y también de la escritura historiográfica en torno a estos aspectos, entre el ámbito castellano peninsular, al final de la Edad Media, y ese espacio atlántico e indiano, vinculado a la conquista de Canarias, y un poquito más adelante, casi simultáneamente, a la exploración, conquista y colonización del continente americano por los castellanos, fundamentalmente, ¿no? En este sentido es justamente donde tenemos que entender el interés de recurrir al análisis de los textos cronísticos que tratan sobre esos episodios canarios de conquista, a la hora de entender cómo se producen muchos de esos desplazamientos de modelos narrativos, de estrategias, de recursos para la narración, de conceptos en torno a lo que son esas empresas de agresión y de dominación del espacio y de los pobladores del mismo, y su integración en sociedades nuevas para ellos, ¿no? Y que puede servir no solo, si quieren, como se ha planteado habitualmente, como un campo de pruebas o como una
un estadio previo a lo que luego se pudo ver o se ensayó en el ámbito americano por parte de los españoles, sino, si quieren, como más que un campo de pruebas, como justamente un espacio y un momento en el que se fueron ensayando muchas de las soluciones que habían sido previamente desarrolladas en el ámbito ibérico, desde la Extremadura histórica hasta Andalucía, y que simultáneamente se van a desarrollar en la Macaronesia, en América, y de alguna manera van a circular también en dirección inversa, no solo de este a oeste en el Atlántico, sino al revés, de oeste a este, a la hora de comprender qué se entiende por esa guerra de conquista y ese esfuerzo militar. Les voy a situar entonces, para tratar de organizar la presentación, en torno a algunas ideas previas que se articulan en torno a esa construcción en los textos historiográficos de la Castilla bajo medieval, y ahí vamos a movernos desde, básicamente, el inicio de las producciones cronísticas en lengua castellana, desde mediados del siglo XIII, y más particularmente a partir del ciclo cronístico del rey Alfonso XI, en el inicio del siglo XIV, hasta la época de los Reyes Católicos, a inicios del siglo XVI, en torno a estas cuestiones: guerra de conquista, entendida contra un otro no cristiano, porque ese es el eje de lo que nos interesa aquí, el cómo se afronta la agresión y la dominación de un territorio y el sometimiento de sus pobladores, cuando estos no pertenecen al ámbito de la civilización cristiana latina, y se pueden entender como un otro completamente ajeno al mismo, y cómo esto se fue integrando dentro de esas narraciones de carácter historiográfico. Por otro lado, ya he considerado una serie de elementos de tipo teórico-metodológico que son interesantes a la hora de comprender el análisis de las crónicas bajomedievales y altomodernas. Pero, si me permiten, para no hacer demasiada densa la presentación, voy a tratar de no detenerme en ello y, en caso de ir puntualizando a lo largo de la presentación algunos de estos aspectos, de una manera bastante sintética y, en la medida de lo posible, sencilla para su comprensión, ¿no? A la hora de qué es lo que queremos tratar de analizar con estos textos, y también qué tipo de problemas tenemos que tener en cuenta a la hora de acercarnos a ellos, en la medida en la que, como ninguna fuente, esta tampoco es de carácter inocente. Por otro lado, les voy a presentar los textos sobre los que he trabajado y hablaré un poco a lo largo de la conferencia, ¿no? Y, por último, entraré a detallar el contenido de los mismos en relación a varias cuestiones, fundamentalmente las imágenes que se construyen en la narración cronística en torno a la conquista, a la acción militar, a la percepción del otro, del enemigo que es enfrentado y que va a ser sometido al dominio. Por otro lado, ya de manera más concreta, el cómo se construyen en torno a los capitanes de la conquista una serie de si quieren, es un poco exagerado hablar de personajes arquetípicos, pero sí sería apropiado considerar que esos individuos que adquieren protagonismo en el relato sí sirven al mismo para reflejar, de cara a los lectores y en general a quienes participaban de la comunicación del relato, de una serie de valores en torno a estas cuestiones que estamos hablando, alrededor del esfuerzo militar, de la imposición violenta contra un otro no cristiano, y también, ¿por qué no?, de aquellos otros contravalores que debían de ser criticados y denunciados en torno a ello. Me sitúo entonces dentro de esos antecedentes, ¿no?, de la cronística bajomedieval castellana en torno a la guerra de conquista desarrollada en la península ibérica por los castellanos, el reinado de Alfonso X hasta el reinado de los Reyes Católicos, evidentemente en el espacio andaluz contra los musulmanes, en último término con el objetivo de la ocupación de todos los territorios ibéricos hasta entonces dominados por los musulmanes, dentro de ese proyecto
monárquico que hemos dado a conocer con el nombre de Reconquista y que se puede integrar dentro de procesos más complejos de expansión de las sociedades feudales cristianas del conjunto del Occidente, al menos desde el siglo XII y de la península, y muy particularmente también en aquellas de la península ibérica, ¿no? Alrededor de esta idea de la Reconquista, de la recuperación de España, es de lo que hablan normalmente textos cronísticos y otro tipo de fuentes de carácter documental, de la integración de la noción de la cruzada, de la idea del valor de esta empresa, de este tipo de empresas, en torno a la expansión de la cristiandad y la defensa de esa frente a sus enemigos, ¿no? Justamente la figura del rey como comandante militar, ¿no? Que lo desempeña al frente no solo del reino, en términos, si quieren, más teóricos, sino efectivamente como comandante al frente de sus huestes en los diferentes escenarios de combate, se convierte en un modelo a seguir por parte de sus lectores, en último término, para seguir por parte de sus vasallos y de sus capitanes en las empresas en las que él lidera o en otras en las que ellos van a ejercer el mando en su nombre, en torno a toda una serie, a todos esos aspectos de tipo conceptual de los que hemos hablado, de la recuperación de España, de la cruzada, de la idea de la defensa del reino, de la monarquía, de la Iglesia, y por qué no también de la encarnación de toda una serie de valores de tipo caballeresco y militar que por otro lado encajaban muy bien o se habían debatido en torno a la idea de la caballería en la diversa tratadística al respecto de toda Europa y también del ámbito ibérico de los siglos XIV y XV, ¿no? Y que básicamente se movía entre la idea de que era fundamental en estos, y la idea del arrojo en el campo de batalla, la audacia, o también cuestiones como el consejo, la prudencia y la moderación en el ejercicio de las armas, al final eran valores propios de la caballería dentro de esa perspectiva más fundamentalmente militar. Todos estos elementos, como les digo, se van a encontrar, hemos podido estudiarlo, en la base de ese sustrato conceptual manejado en la época y aún hasta principios del siglo XVI alrededor de esa idea de la guerra de conquista, ¿no? En general de la guerra y muy particularmente de la guerra de conquista contra enemigos no cristianos, ¿no? Teniendo esto en cuenta, lo que vamos a ver es cómo estos se ponen en juego, cómo operan dentro de los textos o de capítulos concretos dedicados a la conquista de Canarias. En ese sentido, por lo menos sí les quiero advertir o les quiero llamar la atención respecto a la relevancia de que en el acercamiento que vamos a hacer a estos textos, uno de los ejes fundamentales por el que nos vamos a mover es el de la necesidad de un esfuerzo de comprensión de los mismos como fuente histórica, ¿no? Y como tales no podemos eludir que evidentemente no son inocentes y responden esos textos a unas lógicas sociales muy específicas que tienen que ver evidentemente con esas sociedades en las que fueron producidas en términos, si quieren, estructurales, amplios, pero que también por lo que se refiere a las condiciones de composición, de selección de las noticias, de redacción del texto, de elección de episodios que son dignos de ser narrados y que son historiables, no, con mayor o menor relevancia, la selección de una serie de estrategias y de recursos narrativos, ¿no? De las condiciones que afectan a los receptores o a los potenciales receptores de estos mensajes del texto, ya sea a través de la lectura, ¿no? En forma de comunicación escrita y en lectura silenciosa, o si quieren, en forma vinculadas también a la oralidad y a espacios de lectura compartida y discusión del texto, ¿no? Esto nos conduce también a la consideración, si quieren ya hablaremos un poco más de la noción de comunidad textual, ¿no? Y que implica que toda una serie de personas, para poder acceder a esos textos, ¿no?,
y comprenderlos y participar de una lectura comprensiva de los mismos, al fin y al cabo necesitan compartir toda una serie de valores, de ideas, y también tienen que ser capaces de compartir toda una serie de puntos de vista y de posicionamientos a la hora de entender las formas de narrar dentro de unos textos que no dejan de tener un cierto afán literario y que, como tales, tienen que ser comprendidos y tienen que ser integrados justamente la comprensión, al fin y al cabo, del cómo se construye el relato, del por qué algo es más importante que otro, de la utilización de unos recursos para dar importancia a determinados elementos de la narración u otros, utilizar unas ciertas estructuras narrativas u unas diferentes, ¿no? Bien. Veremos cómo, además, todo esto se va a mover, como digo, a caballo entre las formas de la escritura historiográfica propias de la Edad Media y la integración de otros elementos que tienen que ver con influencias humanísticas, pero también con las experiencias directas sobre el terreno ligadas a la exploración atlántica y a las nuevas vivencias del contacto con el otro en ese ámbito oceánico y también continental entre África y América. Los textos que vamos a trabajar, que he tenido la oportunidad de trabajar y sobre los que sigo discurriendo. Básicamente, aquí yo les voy a presentar unos pocos, con características un poquito diferentes entre sí. Por un lado, vamos a tener algunos que se vinculan a la producción y a la tradición de la cronística regia castellana, propia de la corte de los reyes de Castilla y León, ¿no? Elaborados básicamente entre finales del siglo XIV y principios del siglo XV y el inicio del siglo XVI. Por otro lado, otro que en realidad funciona como una historia de un reinado, pero que no fue producido dentro de ese ámbito de la corte y que, por tanto, respondía a lógicas diferentes. No fue producido por personas de ese mismo ámbito, no estaba dirigido a ser, si me permiten, entre comillas, consumido por las mismas personas. La difusión que tuvo es distinta, el mensaje que pretendía transmitir también era diferente, ¿no? Y al fin voy a dirigirme, por último, a un texto que tiene que ver con la cronística particular, ligada y que se liga a la producción de tipo historiográfico, que a partir del siglo XV en la corona de Castilla empieza a ser cada vez más importante en ámbitos aristocráticos, nobiliarios y también de las élites concejiles del conjunto del reino, y que también trato específicamente sobre toda una serie de episodios de la conquista del archipiélago, ¿no? ¿A cuál me estoy refiriendo? Por una parte, a un par de episodios respectivamente de la crónica del rey Enrique III, ¿no? Elaborada por su canciller, Pedro López de Ayala, otro capítulo integrado dentro de la crónica del rey Juan II, ¿no? en dos diferentes versiones, en la que presumiblemente fue la original, elaborada por un autor que no conocemos, pero que recientemente se ha planteado que se puede identificar como Diego Fernández de Vadillo, un personaje de hecho vinculado al entorno de Fernando de Antequera y luego de sus hijos y de su esposa, y que fue reelaborado en una refundición encargada por el rey Fernando el Católico ya a principios del siglo XVI, por parte encargada al doctor Galinde de Carvajal, y que recibió la prensa en el año 1517, que ha sido la más conocida y la que tuvo de verdad amplia difusión, ¿no? Estos dos se refieren a los primeros episodios de la exploración y la conquista del archipiélago hasta, en general, las primeras décadas del siglo XV, en torno a 1430, de manera muy genérica. Por otro lado, aún dentro de la cronística regia, los episodios dentro de las décadas de Alonso de Palencia que se refieren a la conquista del archipiélago, los que, por otro lado, dentro de la crónica de los Reyes Católicos, Mosén Diego de Valera dedicó
a estas mismas temáticas, en ambos casos circunscritos particularmente a la conquista de la isla de Gran Canaria por parte de los capitanes que habían capitulado con los monarcas y sus representantes, tomar a su cargo el sometimiento de los pobladores de la isla y su organización dentro del cuño administrativo de la corona castellana. Por lo que se refiere a esa crónica del reinado de los reyes católicos, pero no vinculada a ese espacio cortesano, ni tampoco a los discursos propios de la corte, me refiero a las memorias de Andrés Bernaldez, ¿no? Todos los textos de los que voy hablando son muy conocidos, ¿no? Y que dedica algunos capítulos muy jugosos y muy densamente documentados, que reúnen además muchas noticias que, cuando se pueden contrastar las mismas presentadas por Alonso de Palencia o Diego de Valera, muestran el acceso a fuentes, si no más ricas, por lo menos diferentes, con particular capacidad informativa dentro del ámbito andaluz atlántico, en el que justamente este clérigo, Andrés Bernaldez, desarrolló sus labores pastorales a lo largo de su vida, ¿no? En este texto nos interesará también mucho por el tipo de sentido en el que se integra la conquista del archipiélago, que se presenta de manera conjunta, con mayor dedicación a la parte de la conquista realenga de las Islas Canarias, evidentemente, a los episodios más cercanos a los de su vida y los que se desarrollaron durante el reinado de los Reyes Católicos. Al fin, en torno a ese último texto del que les hablaba, me refiero a la crónica particular que se atribuyó a la autoría de Alonso Jaime de Sotomayor, ¿no?, alférez de la conquista de Gran Canaria y uno de los personajes prominentes dentro de la primera élite concejil insular de la isla, ¿no? Nada les voy a decir yo en ese sentido en cuanto a estos textos enormemente complejos, ¿no?, que han sido profusamente estudiados desde, sin irnos más lejos, el espacio y la preocupación que les digo desde Agustín Millares hasta más recientemente pues Vizcaya Carpentier, Francisco Morales Padrón, o por qué no la puesta al día de los planteamientos respecto a esa historiografía propia canaria alrededor de la conquista que ha realizado recientemente Sergio Baucels, ¿no? Bien, como mínimo ustedes saben que contamos en torno a esa crónica elaborada en ese entorno de la élite concejil de Las Palmas, en Gran Canaria, con 3 manuscritos diferentes, que parece que todos ellos provienen de una versión previa, original, a partir de la cual fueron objetos de copia, de reelaboración, de integración de nuevas noticias, de interpolación de muchas de las informaciones incluso de la narración que se hizo de las mismas, ¿no? Y que, en resumidas y de forma muy resumida, nos ha dado lugar a disponer de un manuscrito más antiguo, matritense, que se pudo elaborar como muy tarde, para 1542-46, otro conservado en la Biblioteca Universitaria de Oviedo, el más amplio, el más extenso, el más rico en informaciones, elaborado cerca de 1639, y otro conservado en la Biblioteca Universitaria de La Laguna, ¿no?, que se debió de elaborar en torno a 1659. Yo voy a tratar, eso sí, aquí de el manuscrito matritense, que efectivamente es el más antiguo, que también es el más breve, el que tiene las noticias más sintéticas y que probablemente ha sido identificado como una versión, si quieren, abreviada de lo que pudo tal vez haber sido la crónica original, acaso más amplia, pero esto en cualquier caso podría ser objeto de múltiples discusiones. Yo lo he elegido en la medida en la que, sin lugar a duda, es el que permite establecer, el que se encuentra bastante más cerca de los acontecimientos narrados y el que muestra un menor número de interpolaciones
posteriores y de comunicaciones con otro tipo de fuentes narrativas, ¿no?, elaboradas a lo largo del siglo XVI y del siglo XVII, y que por tanto nos podría situar, si quieren, no con más seguridades, por lo menos con alguna duda menos, más cerca de esa versión original, de esa crónica particular de la conquista de Canarias. ¿Qué es lo que se nos narra, al fin, pasando a los textos, en estos diferentes capítulos o en el conjunto de esa crónica particular, alrededor de la idea de la conquista, del esfuerzo militar en torno a ella por parte de los castellanos y también, ¿por qué no?, de la percepción que se tiene del espacio del archipiélago y de sus pobladores, ¿no? Le dedico un poquito de tiempo, muy poco, a esos dos episodios, ¿no?, de la crónica de Enrique III y de la crónica del rey Juan II, que refieren eso, el inicio de la exploración castellana más o menos en el último tercio del siglo XIV del archipiélago, en los primeros contactos con los pobladores de las islas orientales, ¿no?, el episodio integrado por Ayala en la crónica de Enrique III, el inicio de la conquista por la expedición franco-normanda Jean de Betancourt y Gadifer de la Salle, hasta la transmisión del señorío de Canarias, o más bien su adquisición por Hernán Peraza, ¿no?, en torno a mediados del siglo XV. ¿Qué tienen en común? Se trata de episodios muy breves que se encuentran al final del año del reinado, porque estas crónicas reales se ordenan sus capítulos y los acontecimientos por años. Bien, pues lo encontramos justo al final de los años correspondientes, 1393, 1418, y lo que vamos a encontrar en ellos es una estructura y un contenido de carácter sumario. Es decir, que lo que tenemos es una síntesis intencionalmente elaborada de todos esos acontecimientos, con no excesiva precisión en su organización cronológica, ni tampoco a la hora de encadenar la interrelación entre los acontecimientos que se narran. Esto no tiene probablemente que ver, o esa es mi hipótesis, con que los cronistas respectivos estuvieran mal informados o fueran particularmente torpes en cuanto a la elaboración de los relatos, sino que se pretendía unos objetivos muy claros a la hora de construir estos capítulos y de introducirlos en el conjunto de la narración cronística regia, en la que justamente la monarquía y sus titulares, ¿no?, al frente del reino, son sus protagonistas, ¿no? Y este no es otro que afirmar el derecho último superior de la monarquía de Castilla, de la corona castellana, al dominio de las Islas Canarias. Y hacerlo frente, entiendo yo, a dos, digamos, rivales, o a otros dos agentes con los que podían, de hecho entró en colisión, o estaba entrando en colisión en los momentos de redacción de estos textos. Por una parte, frente a Portugal, ¿no?, como gran rival dentro de las empresas de exploración y conquista y colonización de territorios en el Atlántico Medio desde finales del siglo XIV y a lo largo de todo el siglo XV. Por otro lado, frente a los titulares del señorío de Canarias, o particularmente a los herederos de Hernán Peraza, y frente a las pretensiones de ejercicio autónomo del señorío, tratando de escapar de la autoridad superior de la monarquía de ellos, de la que en último término emanaba los derechos para el ejercicio del señorío. El relato se construye en torno a esa idea, y en torno a esas ideas también vamos a ver integrado, dentro de que nos cuenta muy poco respecto en qué consisten realmente las acciones que llevan al dominio militar y al sometimiento de las poblaciones de Lanzarote, Fuerteventura, Hierro, La Gomera, ¿no?, pues el lugar que ocupan los aborígenes, y vamos a ver cómo van a pasar de ser básicamente objetos en buena medida pasivos o con poca capacidad de intervención frente a las acciones agresivas de los conquistadores europeos, ¿no?, sometidos al pillaje, a la captura, a su venta como esclavos y, en último término, también, por otro lado, al dominio de sus tierras y al sometimiento a los invasores. Y, por otro lado, a partir de la predicación de la religión cristiana
su evangelización y del bautismo, su conversión en sujetos activos del relato y también en personajes integrados de esta manera en la nueva sociedad cristiana y dentro de la ecúmene como cristianos y así vasallos de quien se entiende y se está presuponiendo en el relato no deja de ser su señor natural, que es el rey de Castilla. Y a partir de este cambio en su condición y de una serie de episodios en torno a un conflicto a partir de la esclavización de aborígenes cristianizados, hay lugar a que justamente adquieran una serie, por lo menos, de hechos teóricos en torno a esa condición de súbditos y vasallos naturales del rey de Castilla, que va a estar en cierto modo, por lo menos dentro de la cultura común respecto a la comprensión de ese otro no cristiano que podía ser de determinadas maneras integrado, entre comillas, en las nuevas sociedades que debían ser construidas, eso sí, bajo el cuño al fin y al cabo de la cristiandad por parte de los castellanos, ¿no? Dentro de las crónicas que se refieren aquí sí a la parte de la conquista realenga durante el reinado de los reyes católicos, tanto aquellas emanadas del entorno cortesano regio, a las memorias de Andrés Bernaldez y a esa crónica particular sobre la conquista de Canarias, ¿no?, atribuida a Jaime del Sotomayor, querría entonces, ya entrando ahí, considerar una serie de aspectos que son tratados. Unos, los que tienen que ver, lo que les decía, con la imagen de la guerra de conquista y la misión de ese otro que es confrontado y que va a ser sometido, al fin y al cabo, esas poblaciones originarias nativas del archipiélago, ¿no? Luego les hablaré de la idea del liderazgo militar que se articula en torno a las imágenes de los capitanes de la conquista que vamos a encontrar. Por un lado, tenemos dentro de esa confrontación entre contendientes, ¿no?, entre los castellanos y las poblaciones aborígenes, una serie de identificaciones muy claras que permiten vislumbrar una dicotomía que los relatos hacen evidentes para sus lectores, ¿no? Por un lado, vamos a tener a los castellanos, que no van a ser nunca definidos con este nombre, se va a hablar de ellos como los cristianos, y por otro lado tendremos denominaciones diversas para las poblaciones nativas del archipiélago. Normalmente se utilizan al fin y al cabo, los nombres locativos, correspondientes a cada una de las islas más. Ahí hablarán de canarios, de menoritas, de guanches, ¿no? Pero en cualquier caso, también nos vamos a encontrar, otra cuestión, frente a la denominación de cristianos que se utiliza de manera genérica. En la crónica particular vamos a introducir también otras denominaciones y que suponen un marcador de identidad muy interesante para la parte justamente de los castellanos, que es el de la autodenominación como los nuestros, ¿no?, y la de los conquistadores, ¿no?, que permite comprender al fin y al cabo, un proceso de autoidentificación entre el autor y las personas que operaron en la elaboración de ese texto de cara a los lectores presentes y futuros que iban a tener, ¿no?, que estaban marcando muy claramente quiénes eran justamente los protagonistas y beneficiarios en buena medida de ese relato. Mientras, por el otro lado, más allá de esas denominaciones para los aborígenes relativas diferenciadas para cada isla, lo que nos vamos a encontrar es con su reconocimiento como un otro perfectamente diferenciado que está vinculado a su condición justamente contraria a la de cristiano, que es efectivamente la de gentil, la de pagano. En este sentido encontraremos en los diferentes relatos, y esto es muy bien conocido, algunos valores más de carácter positivo que se integran y otros más negativos. Muchos de los más positivos tienen que ver con los que se refieren a la lectura del cuerpo, los rasgos físicos, estatura, color de piel, fortaleza, salud. Otros tienen que ver con su capacidad para el esfuerzo físico, para el entendimiento, ¿no?, con sus cualidades, diríamos, morales. Pero en último término, lo que termina subyaciendo, y en esto Andrés Bernaldez es muy ilustrativo, es
la consideración, más allá de todos estos aspectos, incluso de su capacidad para resistir militarmente con éxito a los castellanos en muchas de las ocasiones, es su condición de gentes bárbaras y de carácter bestial, y de que muchas de sus costumbres ligadas al no conocimiento de la religión cristiana, de la desnudez de sus cuerpos y las costumbres en muchos casos bestiales que se les asocian, los colocan en una posición clara de inferioridad frente a los castellanos, en tanto cristianos, y que está conduciendo al fin y al cabo en un sentido providencial muy claro la narración, el objetivo que es de lo que se pretende mostrar en ellas. Los textos también son, por otro lado, muy ilustrativos y se detienen de manera más o menos precisa a la hora de relatarnos distintos hechos de armas, desde pequeñas cabalgadas, emboscadas por parte de las poblaciones aborígenes a los castellanos, muchas veces exitosas, distintas acciones de tala, saqueo, combates en campo abierto y también pues los intentos de asedio, en muchos casos con expugnación exitosa de lugares fuertes aborígenes por parte de los castellanos. En este sentido, tanto en Alonso de Palencia, en Diego de Valera, en Andrés Bernaldez y también en la crónica particular de Canarias, es perfectamente normal que se nos presenten con detalles más o menos precisos muchas de estas acciones y que no se hurten tampoco las situaciones ni de victoria por parte de los castellanos, que podríamos entender que fueran las que aparecieran más normalmente, incluso que fueran las que trataran de amplificarse, mientras que por otro lado se ocultasen los reveses sufridos frente a los aborígenes. Muy al contrario, estos también son presentados, ¿no? Y además con relativo lujo de detalles en cuanto a su impacto el reconocimiento de muertos, heridos, ya sea en número concreto, o a su calificación como muchos, pocos, demasiados, al enorme daño que se hizo en unos en otros, a los números de cautivos capturados, en algunos casos, a las acciones brutales acometidas particularmente por los castellanos en muchos de los casos frente a los aborígenes. Y esto está perfectamente integrado, ¿no? Esto entiendo que tiene que ver, por un lado, con que dentro del marco cultural en el que se mueven tanto los autores de estas obras como sus lectores, la integración de la violencia y de la normalidad de la violencia vinculada a la guerra es algo que no es extraño a ellos y es perfectamente normal hablar de ello. En buena medida, el reconocimiento de la derrota y de sus efectos también ayuda a ensalzar el éxito cuando es presentado a posteriori en otras situaciones. También nos coloca ante unos esfuerzos específicos por parte de los autores cronísticos por objetivar los hechos historiados, ¿no? y adoptar una posición lo más neutral posible a la hora de presentar todo aquello que ocurrió o que pudo haber ocurrido, ¿no? Un afán de objetividad, ¿no? Esto lleva a que evidentemente pues no haya mayor problema en muchos de los casos a presentar situaciones en las que las poblaciones aborígenes son sometidas a acciones particularmente crueles, o son sometidas a engaño y a traición. Todos conocemos en ese sentido, evidentemente, la represión de la rebelión Humera de 1484, creo que no estoy confundiendo ahora mismo el año, perdonen porque hablo de memoria, 88, perdón, y perpetrada por Pedro de Vera a demanda de Beatriz de Bobadilla tras la muerte de su esposo, Hernán Peraza el Joven, pero podríamos señalar otros tantos, muy particularmente algunos como los que narra Diego de Valera respecto a la ejecución por parte de Pedro de Vera de 2 cautivos canarios, porque se había sabido que se había ejecutado a un cautivo cristiano y como represalia estos fueron quemados vivos. Se entiende una forma de práctica aterrorizante, ejemplar, dirigida a generar pavor entre los adversarios y que por otro lado dentro de las crónicas dedicadas a los episodios de conquista en Indias por parte de los españoles no serán extraños, ¿no? También
De hecho, en esos términos se justifica, ¿no?, como una represalia ajustada, ¿no?, al incumplimiento, a una brutalidad cometida por el otro. También se justifica, por ejemplo, la traición cometida en 1483, la sitúan los relatos de la cronística regia contra los canarios por Pedro de Vera después de la rendición del Buenarroteme de Telde, ¿no?, cuando estos fueron engañados para embarcarse y conducidos pensando que iban a participar en cabalgadas contra Tenerife, y fueron conducidos hasta la península, ¿no? En la crónica particular, este episodio se sitúa justo en el momento prácticamente de la inmediata llegada de Pedro de Vera a Gran Canaria como capitán, que además de resolver los enfrentamientos entre Juan Rejón y los demás líderes castellanos, ¿no? En cualquier caso, también en estos relatos se justifica si no, por lo menos la necesidad de estos hechos, aun considerando que sin duda hubo engaño y traición en ellos, que si no se hubieran procedido a ellos, tal como lo plantea Diego de Varela y también como lo plantea Andrés Bernaldez, difícilmente hubieran sido capaces de someter a los canarios, teniendo en cuenta el gran número de hombres adultos y dispuestos para la pelea que podía haber en ese momento disponibles, ¿no? Esto viene a colación de que, en último término, pese a que en los relatos cronísticos sobre la conquista de Canarias hay un reconocimiento de la capacidad de resistencia y del esfuerzo militar realizado por los aborígenes, en cualquier caso de manera implícita o en otros casos de forma muy explícita, hay una comprensión casi finalista de lo inevitable del éxito militar castellano y de la superioridad militar de estos, y por otro lado también moral, vinculada al fin y al cabo a, si quieren, una misión providencial muy clara y que está presente de manera muy clara en la cronística regia y también en Andrés Bernaldez, aunque con objetivos diferentes, ¿no? Al fin y al cabo, la conquista de Canarias se integra dentro de la propia misión a encabezar por parte de los reyes de Castilla de defensa de la Iglesia, de desarrollo, de continuación de la cristiandad y de expansión de la cristiandad, y la propia integración dentro de la misma de aquellas poblaciones que fueron conocidas a partir de la exploración en los confines de la ecúmene, por las buenas o por las malas, ¿no?, de formas pacíficas o si no había otras violentas, queda perfectamente justificada y coloca en una posición de superioridad a los reyes de Castilla y también a sus vasallos, a sus capitanes y a todos sus agentes, ¿no? Es más, en este sentido, en muchos de los casos las derrotas de los castellanos se justifican muy claramente ante la situación de disensión y enfrentamiento entre sus capitanes, entre Juan Rejón, por otro lado, Elian Bermúdez, Pedro Algaba, el obispo Frías, ¿no?, también frente a Diego de Herrera e Inés Peraza, como aparece en las décadas de Alonso de Palencia, ¿no? También, en otros casos, por la dedicación de los castellanos a objetivos que no correspondían a la misión y al afán último que debía tener esa empresa de conquista, ¿no? Cuando, por ejemplo, la hueste reunida por Alonso Fernández de Lugo es rota por los guanches en Tenerife, en Acentejo. Justamente el motivo que se aduce en ello es la codicia mostrada por los castellanos en la búsqueda de botín y la captura de cautivos, y no el empeñarse en el servicio a Dios y a sus altezas, a los reyes, que era lo que se pretendía. Justamente en torno a ello también se justificará el éxito último en la campaña emprendida 2 años después, ¿no? Acabemos pues entonces con las cuestiones que tienen que ver con las imágenes de esos capitanes de conquista y por tanto también de la idea del esfuerzo militar. No sin antes considerar un aspecto que no fue recogido de manera común ni tampoco con la misma relevancia en el conjunto de estos textos, que es el reconocimiento
del papel de distintas facciones aborígenes en la consecución exitosa del sometimiento de las islas por parte de los castellanos. Esto aparece es justamente en el texto de Andrés Bernaldez y en la esta crónica particular sobre la conquista de Canarias, donde aparece de manera más clara, donde sobre todo vamos a encontrarnos con el personaje, en buena medida elaborado de forma arquetípica, ¿no?, de Fernando Guanarteme, a partir de su captura como un modelo de lealtad y de fidelidad a los castellanos, a partir también de su bautismo y de servicio a los reyes, de sentido de apoyo a los castellanos, tanto como mediador frente a los alzados liderados por el Guanarteme de Telde, y por otro lado, y esto sí que aparece de manera exclusiva y bien reflejada en las memorias de Andrés Bernaldez, liderando en contingentes bajo su mando en las acciones de conquista en La Palma y en Tenerife. Aquí quiero señalar también cómo el término que habitualmente es utilizado a la hora de referirse a estos aliados nativos, los castellanos, no es justamente ese, sino que esta relación se va a vehicular y se va a articular en torno a la noción de la amistad, ¿no?, y a los vínculos relacionados con la idea de la amistad, ¿no? Justamente, a lo largo de toda la Baja Edad Media castellana, esta palabra y sus connotaciones van a adquirir un sentido, si quieren, entre comillas, político, tremendamente fuerte, y que tiene mucho que ver con el desarrollo de una cultura de la negociación y del pacto muy específica en el ámbito castellano, que, por otro lado, sí he tenido la oportunidad de empezar a rastrear también por lo que se refiere al contacto con poblaciones amerindias en las Antillas y en lo que luego sería la Nueva España, dentro de los procesos de conquista de estos territorios por los españoles en las primeras décadas del siglo XVI. Al fin, ya para ir cerrando respecto a esas imágenes de los capitanes castellanos, voy a tratar de resumirlo, mostrándoles, si quieren, algo que es particularmente ilustrado dentro de esa crónica particular atribuida a Alonso Jaimes de Sotomayor, teniendo en cuenta que esta obra se construyó dentro de ese espacio relativamente restringido, insular de Gran Canaria, y considerando también toda una serie de dinámicas de construcción de una nueva sociedad de colonización y del establecimiento de una nueva élite dominante, en la que debían también dilucidarse el papel preponderante de toda una serie de individuos que la compusieran, y en la que justamente estaban en pugna, ¿por qué no?, esos conquistadores que en muchos de los casos habían estado enfrentados entre sí. Bien, en ella, de la misma manera que aparece dentro de las dos distintas crónicas reales y en Andrés Bernaldez, justamente lo que nos vamos a encontrar es el funcionamiento de un sistema de ejemplo y contraejemplo en torno a dos personajes, a Juan Rejón de una parte y a Pedro de Vera por la otra, y en torno a ellos se van a ir articulando todo, y a ellos y sus comportamientos a lo largo de la conquista, en su relación con los castellanos y también con los aborígenes a someter, se van a asociar toda una serie de valores en positivo y en negativo. Aquellos valores en positivo, y que Juan Rejón ilustra a la perfección, tienen que ver con aquellos más ligados a la idea del servicio a Dios, a los reyes, y la integración de toda una serie de valores ligados a la condición de caballería y al ejercicio de la misma. La idea del esfuerzo, la idea de la destreza, de la implicación
en asuntos militares, la prudencia en el desarrollo de los mismos. También, si quieren, la consideración del amor y el aprecio por parte de los hombres a los que comandaban, ¿no? Bueno, Pedro de Vera, en buena medida, va a ser construido en la crónica como un contraejemplo, no porque no sea un hombre de esfuerzo y de capacidad para el liderazgo de una hueste y para llevarla a la victoria, que de hecho sí es capaz de desarrollar, y en ese sentido el episodio de la muerte del caudillo de Oramas es muy claro. Lo que nos interesa es cómo, justamente en su relación con los castellanos y en torno al apresamiento de Juan Rejón y en la acción contra él mismo, en otros episodios, van a ir integrándose, junto a esos valores ligados al esfuerzo, otros a criticar y denunciar, que tienen que ver tanto con esa acción contra quien en buena medida se presenta como el héroe de la narración, como por otro lado el de servicio a la empresa encomendada por los reyes, un manejo fraudulento de la justicia regia a su favor para actuar contra Juan Rejón, la usurpación en buena medida de los bienes que le fueron a este incautados, también la propia articulación de ese engaño contra los canarios que en ese momento había en el Real de Las Palmas para embarcarlos y sacarlos de la isla, ¿no? Y a lo largo del conjunto de la crónica iremos viendo cómo hay un pulso narrativo continuo entre los comportamientos que pueden ser elogiados en torno al esfuerzo militar de Pedro de Vera, pero por otro lado aquellos otros que se le pueden denunciar, ¿no? Y la conciencia de los mismos y la acción de arrepentimiento, de pesar, de aflicción, son los términos que habitualmente se refieren ante determinadas situaciones. La muerte de Juan Rejón y la colaboración a partir de ese momento con otros capitanes para la concreción de la conquista de Gran Canaria. Por ejemplo, la participación en el rescate a Beatriz de Bobadilla ante la rebelión de sus vasallos gomeros. Bien. Es muy interesante en ese sentido cómo acaban los últimos capítulos de la crónica, ¿no?, en torno a las consecuencias de esa rebelión, ¿no? Y no me refiero a la ejecución brutal de muchos de los gomeros implicados en ella, sino a la venta como esclavos de aborígenes cristianos, ¿no? Y cómo a partir de ello se nos presenta un enfrentamiento con el obispo Frías, quien pretendía denunciar este hecho claramente execrable, ¿no? A partir del mismo, Pedro de Vera lo amenaza, se lo resumo brevemente, con aplicarle sobre la tonsura un casquete de hierro al rojo vivo, y desde ese momento se inicia toda una denuncia ante la corte de los abusos de Pedro de Vera, que lleva a que deba comparecer ante la misma para ser visto su caso. En ese punto se introduce como, a partir de un disturbio en Jerez de la Frontera, donde procedía, su hijo y otros partidarios de su familia se ven implicados en el mismo. A partir de ello, su hijo ha de huir del reino y exiliarse, siendo condenado en ausencia, y otros partidarios y parientes son ejecutados. La deshonra cae sobre toda su familia mientras él intenta librar el pleito en la corte a su favor. Conoce todo esto y enferma de lepra, y a causa de la enfermedad y del oprobio de esta deshonra termina muriendo. En buena medida, esto se desarrolla a lo largo de capítulo y medio. Lo que nos encontramos asimismo es un relato breve dentro de la crónica y que responde muy bien a las formas, si quieren, del exemplum bajo medieval, ¿no?, en el que justamente nos encontramos como la lepra, que es una representación simbólica muy clara del castigo divino ante el pecado, termina siendo el destino al que se ve sometido Pedro de Vera por sus actos, que son enjuiciados por los autores de la crónica en términos profundamente negativos, y justamente frente a la muerte injusta, pero buena muerte, que a lo largo de una
vida valerosa y reconocida, en el caso de Juan Rejón, se contrapone la otra de Pedro de Vera. A quien no tenemos casi representado acá es a quien, sin embargo, se convierte en las memorias de Andrés Bernaldez, quizá en el principal protagonista del final de la conquista de Canarias, que es el adelantado Alonso Fernández de Lugo, convertido en ese relato casi prácticamente en un héroe caballeresco, modelo de hidalguía, de ejercicio del mando y también de servicio a Dios y a los reyes. En la crónica particular prácticamente no tiene ningún espacio, tiene un peso muy pequeño, ¿no? Y en buena medida su éxito en la conquista de La Palma y de Tenerife termina sosteniéndose a partir de la capacidad para reconocer su primer fracaso en la entrada fracasada en Acentejo contra los guanches, y por otro lado en el apoyo recibido por parte de diferentes personajes de la élite de Gran Canaria en el mismo, concretamente el alférez Alonso Jaime de Sotomayor, su yerno Juan Melián, pero también, ¿por qué no?, Inés Peraza, ¿no? Y todo esto probablemente nos invita a que a la intencionalidad en la construcción del relato, ¿no?, a la hora de construir una serie de memoria en torno a la antigüedad y el mérito de los protagonistas de la conquista de Canarias, que pudiera ser difundida dentro de ese ámbito de la élite de esa nueva sociedad, ¿no?, y en el que determinados personajes, por ejemplo, Jaime de Sotomayor, Juan Melián, pueden ser, ¿por qué no?, contrapuestos contra Alonso Fernández de Lugo y Beatriz de Bobadilla, y los descendientes de estos, y por otro lado también Inés Peraza, y sus parientes, dentro de los distintos pleitos ligados al ejercicio de la gobernación de las islas de Tenerife y La Palma por parte de Alonso Fernández de Lugo, en ese tránsito entre el final del siglo XV y el inicio del siglo XVI, y también los pleitos sucesorios en el conjunto del señorío de Canarias entre los, al fin y al cabo, Inés Peraza por un lado y por otro lado los hijos de Beatriz de Bobadilla y Hernán Peraza, tutelados por Alonso Fernández de Lugo. No me voy a extender mucho más. Como ven, hemos podido acceder a cómo los distintos relatos cronísticos nos sitúan ante planos diferentes en la composición y la significación de mismos hechos, mismos personajes individuales y colectivos, ¿no? Cómo, frente al protagonismo de la monarquía, de sus titulares y de la autoridad monárquica en el relato cronístico regio, la crónica particular coloca en primer lugar justamente a esos protagonistas conquistadores e incluso, ¿por qué no?, también a determinados miembros de la sociedad aborigen que aceptaron el sometimiento a los castellanos y la cristianización como protagonistas de la misma, como parte de un proceso de autorrepresentación y de integración dentro de una memoria histórica del archipiélago, y que, por otro lado, estas crónicas sobre la conquista de Canarias también nos colocan, como les digo, a caballo entre tradiciones narrativas medievales, innovaciones de tipo humanístico en torno a la escritura y la historia, y también las nuevas experiencias al respecto vinculadas a la exploración y la conquista en el ámbito atlántico, por fin, como les comentaba ya varias veces, proyectadas hacia África y también hacia las Américas en la temprana modernidad. Muchas gracias. Sí, Víctor, tenemos dos consultas que nos llegan a través del chat de Facebook. Muy bien. Vale, la primera de ellas la realiza Ángel Barrera y nos comenta: 96 años tardaron en conquistar las islas y los aborígenes con piedras y palos, ¿en igualdad de condiciones se podría haber llevado a cabo? Y la segunda la plantea María Hortensia
y nos pregunta, los conquistadores castellanos, ¿cómo veían a los nativos canarios? ¿Como animales, como personas, objetos que se podían vender como esclavos? Gracias. Vale. Respondo primero a Ángel Barea sobre, bueno, sí, efectivamente, es que, claro, el proceso, lo que nos encontramos evidentemente en la conquista de Canarias no es, el archipiélago no es una, no podemos entenderla como un acontecimiento histórico, ¿no? Sí, es decir, como un único hecho que se desarrolla en un momento concreto con unos únicos protagonistas, sino que tiene que ser entendido como un proceso complejo y de larga duración. Si se da, en realidad, el conjunto del mismo se extendió desde las primeras navegaciones en el Atlántico Medio y las primeras arribadas al archipiélago a mediados del siglo XIV por navegantes italianos y portugueses, y nos llevaría al sometimiento completo del conjunto del archipiélago a final del siglo XV y a todo un proceso final de organización del territorio y establecimiento de una nueva sociedad colonial que no se introduce, amplio, a lo largo del siglo XVI. Si lo vemos así, entonces, claro, se entenderá mejor que, pues no podemos, cuesta mucho entender que, claro, si hubieran estado en igualdad de condiciones, y no solo con eso, con palos y con piedras, bueno, evidentemente estamos hablando de unos procesos de contacto muy complejos, de duraciones muy largos, en las que después de muchas generaciones ambas partes fueron adquiriendo cada vez más información y teniendo un mayor conocimiento y una opinión determinada respecto al otro y al cómo actuar frente a ellos. Y en ningún caso, eso sí, hubo lugar a que los aborígenes pudieran soslayar ni tratar de reducir la distancia, por ejemplo, que existía en términos tecnológicos y que les podía colocar en una cierta inferioridad, Por otro lado, el hecho de que hablemos en ese caso de pequeñas sociedades circunscritas a cada una de las islas, en buena medida, aisladas respecto al mundo, el resto del mundo, cosa que no se daba del mismo modo en el caso de los europeos, de los castellanos, pues colocaba evidentemente a estos últimos en una posición de notable ventaja a la hora de poder seguir alimentando todo ese proceso de contacto y al fin y al cabo de sometimiento último, a base de aumentar el interés por la penetración y de implicar más y más y más recursos, aunque no fuera más. En cualquier caso, yendo a lo que planteaba María Hortensia, y el cómo veían los castellanos a los aborígenes, pues justamente por aquí va la cosa. Dentro de todo este largo proceso de contacto y de intercomunicación, violenta en muchos casos, pacífica en otros muchos, de esto sí que nos hablan de una manera muy clara las crónicas. Como les he dicho, por una parte, la impresión que da el relato cronístico, desde los primeros episodios esos que hemos situado en la crónica de Enrique III y de Juan II, la idea del derecho a la conquista, ahí, de las Canarias por los castellanos, su sometimiento a los reyes de Castilla, y la inevitabilidad última de esa conquista y de la integración de la cristiandad bajo la idea de los reyes de Castilla, está muy clara dentro de los diferentes textos cronísticos. En la crónica realenga aparece de manera explícita. En la crónica particular de la conquista del archipiélago se puede entender que se haya implícita y que de alguna manera, en último término, los aborígenes se terminaron, como bien termina citando, poniéndose en libertad bajo el cetro real o bajo la bandera, bajo el cetro real, bajo la autoridad de sus altezas. Se da en buena medida por sentado que eso tenía que ocurrir y ocurriría, ¿no? Y los aborígenes, como digo, van cambiando la visión que se tiene de ellos. Sin duda se tiene una visión de ellos como personas, no son bestias, no son animales irracionales, nada por el estilo. Eso sí, son personas diferentes a los cristianos, ¿no?, en torno a esa condición de gentiles, de paganos que no conocen la verdad del cristianismo, ¿no? Y a partir de eso, y
de las costumbres que desarrollan, ¿no? Y del tipo de sociedad y de las formas, de la manera que tienen desde, como les digo, de no vestir su cuerpo y de vivir en desnudez, que es un signo muy claro de barbarie, a otros comportamientos. En ese sentido, Alonso de Palencia detalla con bastante claridad algunos de ellos, y también Andrés Bernaldez, solo pueden ser considerados como eso, como gentes paganas y bárbaras. Tiene que ver con la desnudez, pero también, por ejemplo, con el comportamiento en relación, por ejemplo, en torno al matrimonio y a las relaciones sexuales. Y ahí sí hay lugar a que, por lo menos de manera bastante velada, pero muy clara, se señale muy claro que, bien, más allá de que pudieran ser considerados como gente de esfuerzo, de cuerpos hermosos, gráciles, que eran hábiles para el trabajo físico y para el entendimiento, y ahí está hablando de que eran capaces de comprender la lengua, que podían comunicar sin problemas con los castellanos y hacerlo de forma hábil. Da igual, en cualquier caso, su condición de paganos y el desarrollo de otro tipo de costumbres que son contrarias a la ley divina ligada al cristianismo, lo sitúa en una posición, al fin y al cabo, de bestialidad, que los hace inferiores a los castellanos y, por tanto, hace necesario el que sean cristianizados, por las buenas, mediante la predicación, o por las malas, primero mediante el sometimiento militar y en último término, y luego a partir de ahí, a partir de la predicación. Y nada, gracias por las preguntas, por favor.